En 3 Juan, versículo 1 y 2, leemos así. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como pueden darse cuenta, mis hermanos y amigos, al haber leído el texto, claramente se expresa que estas palabras hacen parte del deseo de este hombre de Dios, de Juan. Es un deseo de él por un amado amigo de él, otro hombre de Dios de nombre Gayo. Ahora, noten que la médula de este deseo se encuentra en su parte final y no en la primera parte del versículo. Cuando Juan dice, si miran el texto, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El énfasis y la médula de este deseo está en la parte final, allí donde dice, así como prospera tu alma. Allí está el énfasis, y yo en esta mañana ruego a Dios, hermanos, que todos por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones podamos ver con claridad que este énfasis en la vida de este hombre nos entrega un deber. Este énfasis, este deseo de Juan que nos muestra la vida de este otro hombre llamado Gayo, es un énfasis que nos debe mostrar una verdad gloriosa, una verdad que tenemos aquí para el bien de nuestras almas. La pregunta que intentaré sembrar en sus corazones, queridos hermanos y amigos, para el bien de nuestras almas es esta. Escuchen con atención. En lo que va de este año, querido hermano y amigo, ¿cuánto ha progresado su alma? Esa es la pregunta que voy a intentar poner en sus mentes y en sus corazones, porque sabemos por las Escrituras que nosotros no solo tenemos un cuerpo, sino que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y puso en nosotros un alma que ni muere ni duerme, y que es nuestro deber hacer o buscar el progreso de nuestra alma. Así que yo voy a intentar animarlos, desafiarlos por las Escrituras a que consideren seriamente esta pregunta que voy a repetir para ustedes. En el tiempo que usted lleva en el Señor, en los caminos de Dios, en el tiempo que usted es un cristiano o que se identifica como un cristiano, ¿cuánto ha progresado su alma? ¿Ha progresado como debiera? Y si la respuesta es no, quiero que considere esta otra pregunta. ¿Cuál ha sido el precio que usted, su iglesia y su familia tal vez han tenido que pagar por el poco o ningún progreso de su alma? Hermano, esta es la pregunta que deberás hacerte si eres un cristiano verdadero. Esta es la pregunta que debe inquietar tu alma al punto de no descansar hasta dar respuesta a esta pregunta con una buena dosis de honestidad delante de Dios. Para los amigos que están aquí, esta es la pregunta que usted, querido amigo, deberá hacerse si por la gracia de Dios usted ya ha comenzado a entender que usted no solo es un cuerpo que necesita ser alimentado, que sus hijos no solamente necesitan el alimento físico, cobija física y techo. Si por la gracia de Dios, querido amigo, usted ha empezado a entender que usted también tiene un alma, entonces usted ha empezado a entender que cuando nuestro Señor dijo que la vida del hombre no consiste solo en los bienes que posee, entonces usted ya está empezando a entender que esto que le voy a presentar respecto al progreso de su alma es fundamental para esta vida y para la otra. Gayo fue un hombre que entendió esto y por eso fue diligente en hacer progresar su alma, como lo veremos. Hermanos, no voy a perder el tiempo tratando de convencerlos entonces de que esto que tenemos delante es realmente de suma importancia. Responder esta pregunta y no dar por sentado que así es algo de suma importancia. Así que lo que vamos a hacer, hermanos, es lo siguiente. En esta mañana mi sermón tendrá solo 2 puntos.
En primer lugar, vamos a mirar un deber implícito presentado en el ejemplo de este hombre piadoso llamado Gayo, el cual es el deber de hacer prosperar nuestras almas. Mi intención será desafiarlos a asumir este deber con toda diligencia, responsabilidad y prontitud si aún no lo han estado haciendo. En segundo lugar, algunas exhortaciones y aplicaciones prácticas que se derivan de este deber. Empezaré mi primer punto, hermanos y amigos, diciéndoles que lo que tenemos aquí es un santo ejemplo que nos entrega un noble deber. El deber de hacer prosperar, avanzar y progresar a nuestras almas. En este texto, Juan le escribe a un hombre de nombre Gayo. Gayo es probablemente, y digo solamente probablemente, un pastor o por lo menos un líder cristiano. Pero aunque en esto no estemos seguros de si es un pastor o un líder cristiano, sí estamos seguros de que él es un cristiano y que es un cristiano, pero no cualquier clase de cristiano, sino más bien uno muy piadoso. Es un cristiano de esos que hay que mirar para seguir su ejemplo de piedad y acercarnos como él más y más a nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Juan pudiera reconocer en este hombre a uno en quien su alma prosperaba es la mejor evidencia, no la única, pero sí la mejor, de que este hombre de quien se dice poco es un hombre que en verdad es un cristiano ejemplar, si se quiere pensar así. Es alguien a quien hay que mirar para aprender y seguir su ejemplo y acercarnos más a nuestro Señor. El hecho de que Juan pudiera reconocer a este hombre, a uno en quien su alma prosperaba, es precisamente un desafío para nosotros. Observen el texto, hermanos. En el texto, Juan habla de Gayo como alguien en quien tiene un deseo. Juan tiene un deseo sobre este cristiano, pero noten que el deseo no es que prospere su alma. El deseo es que prospere en todas las otras cosas, así como prospera, ¿qué dice allí? Su alma. ¿Lo notan? El alma de este hombre, de este cristiano, ya era un alma próspera. Ahora, quiero que también noten, hermanos, que no creo que Juan, con todo su discernimiento y madurez, estaría tratando de adular y de dar honor a alguien que no lo merece. Es decir, cuando Juan dice allí, dice en el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, noten, así como prospera tu alma. Es decir, él no pide, él no desea que el alma de su amigo prospere en un sentido. ¿Por qué? Porque él ve que su amigo es alguien que prospera, que es su discípulo tal vez, es alguien que ya está prosperando en su alma, así que él no desea esto. Entonces el punto es que yo no creo que Juan está diciendo esto como adulando a alguien que no lo merece, tratando de echarle flores a alguien que no merece. Y esto es fundamental, hermanos, porque eso atestigua que este hombre, este cristiano llamado Gayo, entendió el deber que tenía para con su propia alma y era diligente en buscar el progreso de su alma. Así que Gayo es un cristiano, es uno de los nuestros, se dice poco de él, pero lo que se dice es suficiente para entender que es uno de los grandes de la fe, es uno de quien se dice que su alma prospera. Ahora bien, una advertencia aquí, hermanos. Mis queridos hermanos, el entendimiento de que lo que tenemos aquí es el ejemplo de este santo hombre de Dios, que si lo seguimos nos conducirá a Cristo, debe servirnos, presten atención, para ayudarnos a entender el deber que tenemos delante de Dios de progresar en nuestras almas en toda virtud y bondad que el Evangelio pretende entregarnos por ser sus hijos, pero que esto no ocurrirá, hermanos, sin nuestro empeño en involucrarnos en este deber. Hermanos, cuando Cristo nos salvó o cuando Cristo murió en la cruz, Él ganó por ese sacrificio una cantidad de cosas, de riquezas que vienen dentro de esta salvación. No solamente la regeneración, no solamente el perdón de nuestros pecados,
sino que la gracia de Dios es multiforme. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestros corazones, en nuestras almas. Y de esa manera nuestra alma progresa. Pero este progreso del alma, hermanos, no va a ocurrir de cualquier manera si no ponemos nuestro empeño en involucrarnos en este deber y tomar este deber del progreso de nuestra alma como algo solemne, como algo supremo, como algo que debo poner toda mi intención mientras el tiempo va pasando. Ahora, también el ejemplo de Gayo debe servirnos, hermanos, como una solemne advertencia respecto a tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado con el engaño de Satanás por el cual él ha conseguido que cientos, tal vez miles de nuestros hermanos no progresen en sus almas. Es decir, el que este texto esté allí en la Biblia, hablando de un cristiano de quien Juan dice era próspero en su alma, nos advierte ya de entrada de un peligro. ¿Cuál es este peligro? El peligro, hermano, de caer en el engaño de Satanás por el cual él ha hecho tropezar y ha hecho o ha detenido el progreso del alma de cientos de miles de cristianos. ¿Cuál es este engaño al cual me estoy refiriendo? Yo me refiero, hermanos, al engaño de la falsa religión. Hermanos, nuestro deber como cristianos es asegurarnos, no dar por sentado que por el simple hecho de que yo vengo a la iglesia, mi alma en verdad está progresando. Yo debo tener cuidado porque si yo asumo que por el simple hecho de estar viniendo, por ejemplo, a la iglesia, mi alma progresa, yo pudiera estar cayendo en este terrible engaño, esta terrible artimaña de Satanás por la cual él ha enredado a cientos de miles de cristianos. ¿Cuál es este engaño? El engaño de la falsa religión. Hermanos, jóvenes y amigos, cada vez soy más consciente de que este peligro es inminente, es real entre los cristianos, pero es muy sutil. Y precisamente por eso, mis hermanos, la falsa religión es una de las artimañas preferidas de Satanás con el propósito de mantener a nuestras almas, perdónenme, use esta palabra, en un estado miserable. Externamente tal vez muy activa en cosas de la religión, pero mi alma internamente muy pobre. Creo que no me equivoco en decirles, hermanos, que se podrían contar de a miles a los santos que han caído en este engaño de la falsa religión y por lo cual no están viviendo en ninguna forma, la vida abundante que Cristo prometió. Por ejemplo, en muchos pasajes, uno de ellos en capítulo 10 de Juan 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hoy tenemos a muchos cristianos que no están mostrando esa vida abundante, a pesar de que son muy fieles a la religión. La pregunta es ¿por qué? Y pareciera que debemos sospechar de que muchos cristianos han caído en esta artimaña de Satanás. Para despertar sus conciencias, hermanos, permítanme mostrarles esto de forma muy general. Permítanme darles por lo menos una característica de la falsa religión en relación con el progreso del alma. No es mi tema, pero si tuviéramos que hablar de cuáles son las características de la falsa religión y una vez que caemos allí, nuestra alma ya no progresa. Y si nuestra alma ya no progresa, Cristo no será glorificado, su gloria no se verá, su reino no se extenderá a través nuestro. Así que hay muchas cosas, muchas implicaciones. Pero si yo tuviera que darles características de la falsa religión, esta sería, no sé si la más importante, pero sería una de ellas. Una característica de la falsa religión que debemos denunciar, hermanos,
es que una persona, preste atención, puede prosperar, progresar mucho en los asuntos de las exigencias externas de la religión, mientras que al mismo tiempo su alma languidece, muere y empobrece en los asuntos y en las exigencias internas de la verdadera religión. Entonces voy a repetir esto para que lo podamos digerir. Una persona, el engaño de la falsa religión está aquí, en que una persona puede progresar mucho en el compromiso de las exigencias externas de la verdadera religión, pero a la vez languidecer, empobrecer, morir en las exigencias internas de la verdadera religión. Y hermanos, esto nos advierte a todos nosotros, porque todo cristiano genuino desea progresar en su alma. Todo cristiano debe desear que se pueda decir de él, allí va un hombre que progresa en su alma, allí va una mujer que progresa en su alma, allí va un joven que está progresando en su alma. Así que todos deberemos cuidarnos de este peligro. Es decir, hermanos, una característica de la falsa religión, de la falsa piedad, es ocuparse solo de los asuntos externos de la vida cristiana y olvidarse de ocuparse de los asuntos internos que tal vez son los de más valor y que vamos a ver un momentito. Deben saber que existe tal cosa entonces como la verdadera religión. Y si queremos progresar en nuestras almas, debemos asegurarnos que la estamos practicando. ¿Están conmigo hasta ahí, hermanos? Debemos asegurarnos, no dar por sentado. Tal vez algunos aquí, yo recuerdo cuando empecé en la fe cristiana y algunos hermanos decían, yo tengo 10 años, tengo 15 años. Yo decía, uy, ¿cuándo llegará allá? Pues ya llegué, tengo más de 20 años en el Evangelio. Y una cosa muy peligrosa a veces en las personas que tenemos ya largo tiempo en el Evangelio, 5, 10, 8 años o más, es que empezamos posiblemente a descuidar este asunto y empezamos a dar por sentado que como estamos aquí en la iglesia, nuestra alma sí está progresando. Pero yo les ruego en nombre de Dios, hermanos y amigos, les ruego en nombre de Dios que consideren seriamente la posibilidad de que tal vez hemos descuidado el progreso de nuestra alma. Si no es su caso, bendito sea Dios. Pero si es el suyo, usted debe ver en este sermón y en esta advertencia la misericordia de Dios que le sale al paso a ese adormecimiento espiritual, a ese descuido de la médula de la verdadera religión. La verdadera religión, hermanos y amigos jóvenes, tiene exigencias internas y luego externas. La falsa siempre mutila una de estas dos expresiones de la religión verdadera. Van juntas, pero con un orden. Primero lo interno y luego lo externo, pero siempre van juntas. Siempre los fariseos, hermanos, serán el mejor ejemplo de esto. Por ejemplo, Mateo 23, si miran en sus Biblias. Mateo capítulo 23, versículo 27 en adelante. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro, ¿qué sucede? Estáis llenos de hipocresía e inequidad. ¿Pueden ver el problema en estos hombres? El problema estaba, hermanos y amigos, en que mientras ellos se ocupaban de las exigencias externas, de las demandas de Dios, Dios tiene demandas, las tenía y hoy también las tiene. Pero muchas veces estas demandas tienen dos lados, lo externo y lo interno. Estos hombres hacían una parte. ¿En cuál se ocupaban? Se ocupaban de las demandas externas de la ley de Dios. Ahora, ¿quiere decir que no debían hacer eso? No, el problema no estaba en eso. No es que debían abandonar las externas y coger las internas. El problema de estos hombres era que solo se enfocaban en lo externo.
Y hermanos, nosotros podemos estar cometiendo el mismo error y por tanto ser dignos de censura de parte de nuestro Señor. Ahora verá, note que yo he dicho exigencias externas e internas. Entiéndase por exigencias externas aquellas prácticas mandadas por Dios y otras que los hombres derivan de ellas. Por ejemplo, la oración, el congregarse, el hacer obras de misericordia, el dar, el ofrendar, el servicio cristiano, entre otras. Esas son cosas que podemos llamar, en una parte, exigencias externas. ¿Debemos venir a la iglesia? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Debemos estar aquí. La gente dice, yo adoro a Dios en mi corazón. Sí, pero también debes adorarlo aquí, porque Dios pide que nos reunamos para adorarlo. Así que si usted vino, muy bien. Si usted tiene la costumbre de venir a la casa de Dios los domingos, bien, porque usted está haciendo algo que Dios manda. Pero solo en cuanto a esta exigencia, el simple hecho de haber venido, ¿nos servirá de algo al alma? No, si no vigilamos las exigencias internas que requiere el hecho de haber venido a un lugar como este. Entiéndase por exigencias internas todas aquellas cosas que tienen que ver con el espíritu, con las disposiciones y virtudes santas del alma a la hora de hacer uso de lo externo. Por ejemplo, la mansedumbre, la templanza, la justicia, el amor, la pureza, la santidad, la humildad. Por ejemplo, hermano y amigo, mire, si usted vino a la casa de Dios hoy y regularmente va cada domingo a su iglesia o aquí viene a su iglesia, eso está muy bien, ya cumplió con lo externo. Pero ahora, a más de lo externo, usted debe vigilar que desde que entró por esa puerta, usted trajo en su alma los elementos internos que se requiere para que este tiempo junto no sea en balde, no sea perdido. ¿Qué se requiere que usted haya traído? No en sus bolsillos, porque eso también es externo, el dinero que ponemos en la ofrenda. No su cuerpo, porque eso es externo, ya lo trajo. Ahora, ¿qué más usted iba a haber traído a este lugar? En lo interno, en su alma. Por lo menos, número uno, gozo. Por ejemplo, hermano, ¿usted cantó con gozo al Señor? Usted debe ver esta parte, hermano, y le suplico en nombre de Dios y le ruego que la considere seriamente. Porque Cristo dijo que había llegado la hora en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre, ¿de qué forma? En espíritu y en verdad. Y en espíritu incluye, por ejemplo, ofrecerle a Dios mi corazón, ofrecerle a Dios mis pensamientos, ofrecerle a Dios, por ejemplo, mi gratitud, mi gozo. Si usted vino a la iglesia y cantó sin gozo en el corazón, si usted vino a la iglesia y, por ejemplo, no ha ofrecido su gratitud sincera, honesta a Dios, si usted no ha ofrecido a Dios todo su ser involucrado aquí, entonces, posiblemente usted está empezando a caminar por la senda de la falsa religión. El punto, mis hermanos y amigos, es que todos hemos sido testigos de personas que prosperan, que avanzan a pasos agigantados en el cumplimiento de los deberes externos, por ejemplo, de la oración, de congregarse, del estudio de las escrituras, de las buenas obras, escuche con atención, pero que a pesar de eso, poco o nada han avanzado y progresado en la verdadera religión, en la verdadera piedad. A pesar de todos sus esfuerzos externos, por dentro siguen siendo orgullosos, soberbios, lascivos, iracundos, prepotentes, mentirosos, tramposos, groseros, manipuladores, llenos de intrigas, inventores de males, egoístas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Notan el peligro, hermanos? Por fuera progresando mucho en los compromisos externos. Antes no venían o venían de vez en cuando, ahora ya vienen. Pero hermanos, noten, yo no estoy diciendo que eso está mal. Han avanzado, está bien, van avanzando. Pero no debemos quedarnos allí o peor aún, engañarnos que como ya domino la disciplina, por ejemplo, de venir a la iglesia o la disciplina del devocional diario, no debo engañar a mi alma y pensar que por eso mi alma está progresando. Y es una advertencia solemne.
Esta clase de personas las hay por todos lados y debemos sospechar que tal vez nosotros mismos, hermanos, también estemos conformando una de estas personas. Debemos sospechar por regla general, hermanos, por regla general. El Señor dijo, orad y velad, oren y vigilen. ¿Qué es lo que debemos vigilar? Cuando el Señor dijo, oren y velen, vigilen. ¿Qué es lo que debo vigilar? En primer lugar, hermanos, nuestro propio corazón, nuestra propia religión, nuestra propia alma, nuestro propio cristianismo. Les suplico, hermanos, en nombre de Dios, que consideren seriamente que tal vez, que posiblemente algunos de nosotros hayamos dejado de poner atención al progreso de nuestra alma y que tal vez algunos de nosotros podemos haber dado por sentado hace algún tiempo que si hago estas cosas externas, mágicamente, casi que mágicamente, conseguiré lo otro. Pero es que el progreso de mi alma, aunque Dios pretende usar la oración, el estudio de la Biblia, el congregarme, aún estos elementos que son medios de gracia, perdónenme que lo diga como lo digo, pueden ser infértiles si hacemos mal uso de ellos. Hermanos, el punto es que todos hemos visto a personas en la iglesia que empiezan a sentirse satisfechos con esa clase de logros externos, pero que a pesar de ello, sus corazones, sus almas, pareciera como si todo eso que están recibiendo, toda esa palabra tan buena que cada domingo recibe, pareciera como si chocara, como si rebotara contra el corazón que tenemos. Si estudian bien esta pequeña carta, hermanos, descubrirán que Gallo es un cristiano que practica la verdad, que practica la verdadera religión, que tiene claro en qué consiste. Pues según Juan, Gallo es un hermano que anda en la verdad. Miren versículos 3 y 4 de tercera de Juan, versículos 3 y 4. Luego de haber manifestado este deseo, que no es que progrese su alma porque él ya tiene un alma próspera, él dice en el versículo 3 y 4, como una evidencia de que este hermano progresa en su alma, dice en el versículo 3 y 4, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿Y qué más dice allí? De cómo andas, ¿en qué? En la verdad. Así que hay aquí algo muy interesante, hermanos, porque esta es una característica que Juan, que a los ojos de Juan atestigua que este hombre Gallo en verdad es alguien que progresa en su alma y que lo veremos en detalle en el culto de la tarde. Ahora bien, hermanos, esto es muy importante que nosotros lo miremos con cuidado, hermanos, y que nos preguntemos entonces, ¿en verdad mi alma está progresando? Y si es así, otra pregunta que podemos derivar es, ¿qué evidencias hay de que mi alma está progresando? Si tuviéramos que sentarnos así uno a uno, y si por ejemplo yo fuera su pastor y nos sentáramos después de este sermón y yo le dijera, hermano, hermano, dígame, ¿qué evidencias hay de que su alma progresa? ¿Qué evidencias usted presentaría? Hermanos, el punto es que Gallo era un hermano que andaba en la verdad, es decir, que la vivía, pero para vivirla primero hay que conocerla. Pero el punto es no solo que él la oía, no solo que él la estudiaba, lo cual es bueno, oírla, estudiarla, sino que miren, la parte clave ahora es que él la vivía. Esa es la parte clave, hermanos. ¿Ven? Gallo era un hermano que andaba en la verdad. Y eso apunta a que él no solamente oía, sino que él tomaba esas verdades y las aplicaba en su vida. Entonces debemos decir, hermanos, qué equivocados que están todos aquellos que dicen que la doctrina, que la verdad no es tan importante, cuando la verdad sobre la verdad es que lo más importante para la verdadera piedad es la verdad. Es decir, si queremos vivir una vida piadosa, debemos conocer la verdad.
porque es la verdad de Dios la que nos va a decir cómo vivir una vida que es agradable a Él. Por ejemplo, hermanos y amigos, jóvenes, estudien la vida de nuestro Señor, de sus apóstoles y de todos los siervos que llegaron a desarrollar una vida piadosa alta y descubrirán que tenían un entendimiento y un aprecio profundo por la verdad. Así que por ahí es el camino. Un entendimiento profundo y un aprecio profundo por la verdad. Y fue por ese entendimiento de nuestro Señor, de sus apóstoles y de todos los hombres piadosos de la historia del cristianismo, fue por ese entendimiento profundo que ellos llegaron a ser y a tener vidas realmente piadosas. Por ejemplo, fue porque los santos de la antigüedad entendieron por su estudio de las Escrituras cómo tratar a sus esposas, que ellos las trataban con dulzura. Ellos llegaron a apreciarlas como a coherederas de la gracia, hija del Dios del cielo. Fue porque los santos hombres de la antigüedad entendieron la doctrina de que el hombre es cabeza de su esposa e hijos, que ellos lideraron piadosa y reverentemente a sus esposas y a sus hijos. Cuando usted ve a los hombres piadosos de la antigüedad, por ejemplo, ellos practicaban el culto familiar. Pero ¿cómo es que llegaron a esa práctica? Fue porque ellos primero estudiaron la doctrina y entendieron el rol del hombre. Entendieron que ellos eran los líderes, que Dios los llamaba a ser líderes piadosos. Pero ¿cómo entendieron eso? Fue estudiando la verdad. Y una vez que lo entendieron, ¿qué hicieron? Llamaron a su esposa, cogieron a sus hijos y con la ayuda y la gracia de Dios comenzaron a enseñarles a sus hijos la palabra de Dios. Fue por eso entonces que ellos pudieron hacer eso. Fue porque las santas mujeres de la antigüedad entendieron la verdad, la doctrina de su rol como ayuda idónea, que ayudaron a sus esposos con un espíritu afable y apacible a progresar en sus deberes en el hogar. Entonces ahí están las santas mujeres de la antigüedad, que no peleaban con el hombre, no competían, tenían un espíritu afable y apacible y colaboraban con ese hombre piadoso que quería enseñar a sus hijos, que quería guiar a sus hijos en el camino de Dios, y entonces ellos ayudaban. Pero notan lo que les estoy diciendo, hermanos. ¿Esto cómo ocurría? Era, número uno, por el estudio profundo de la palabra de Dios. Así que mi punto es que lejos de creer que la doctrina, la verdad es algo sin importancia para la piedad y que lo único que necesitamos es cultivar el espíritu, la verdad, hermanos, es que la verdadera piedad, que es la del corazón, depende en gran medida de la verdad, de mi entendimiento de la verdad de Dios. Nadie puede vivir una vida piadosa sin este entendimiento. El punto, mis hermanos, es que el deber primario de la verdadera religión es atender y ocuparme de los asuntos internos de mi alma, de mi corazón, poner en orden mi alma delante de Dios, santificarla y solo después lo externo. Ese es el punto, que les estoy animando, hermanos, a considerar el ejemplo de este hombre como un ejemplo a seguir. Por supuesto, nuestro mayor ejemplo de piedad es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo. Sin embargo, eso no quita, hermanos, poder mirar estos testimonios que están en las Escrituras y que sirven para el aliento de nuestra alma. El punto, hermanos, es que me temo que también muchos de nosotros hemos descuidado este deber de hacer progresar nuestras almas. Quiero que se pregunte, ¿su alma está progresando? ¿Qué evidencias hay de que usted está progresando en su alma? Creo que no es extraño, hermanos, ni una exageración cuando vemos el estado de la iglesia actual, de lo que está pasando en la iglesia en general. Creo que no es exagerado decir, hermanos, que estamos obligados, todos obligados, a preguntarnos si en verdad mi alma está progresando. Creo que al ver lo que está sucediendo en la iglesia en general, hermanos, estamos obligados a hacernos esta pregunta con cierta clase de honestidad. Hermanos, si no progresamos en nuestra alma, jamás cosecharemos los grandes y gloriosos frutos que nos han sido prometidos. Debemos progresar.
El punto, hermanos, es que yo he descubierto que la falsa religión trae hipocresía y empobrece el alma. Y es la pobreza del alma la que nos hace a veces ver tan mal como cristianos, al punto de convertirnos, por ejemplo, en burla de los inconversos cuando ellos ven nuestras contradicciones religiosas. Ellos nos ven venir a la iglesia, los vecinos, los amigos, los compañeros del trabajo, saben que somos cristianos. Pero cuando no hay el progreso de nuestra alma, eso nos hace ver mal, nos hace quedar mal. Y yo no sé si usted lo ha visto, pero yo lo he visto. Es la pobreza del alma de los cristianos de hoy lo que ha hecho que los no cristianos muchas veces no respeten o no nos respeten como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Claro, nos identificamos como cristianos, pero a veces el poco progreso, ¿no?, aquí adentro sigue tan desarreglado, sigue tan desordenado como la vida de un no cristiano. La diferencia es que nosotros venimos a la iglesia y leemos la Biblia, pero notan que algo está pasando, hay un problema allí. Si nuestros conflictos, por ejemplo, con nuestro cónyuge, son muy similares a los conflictos de una pareja no cristiana, si los conflictos con mis hijos son llevados y la crianza de mis hijos es llevada muy similar en la práctica como lo hace un inconverso, entonces algo está pasando, ¿no les parece? Y esto debe llamarnos a una reflexión. Es la pobreza de nuestras almas, hermanos, como cristianos, lo que hace que los hombres moralistas concluyan, escuche, que no necesitan el evangelio porque no ven ninguna diferencia entre lo que nosotros hemos logrado por el evangelio con lo que ellos han logrado por la moral. Ellos piensan al ver nuestras vidas, pero si yo tengo lo mismo. Yo soy un hombre recto, igual que él. Yo soy un hombre que no le es infiel a mi mujer, igual que él. Yo no hago trampas en mi trabajo, igual que él. Conclusión, no necesito el evangelio. Pero hermanos, ese es el problema. Si la gente al mirar nuestras vidas concluye que no necesita el evangelio porque ellos tienen lo mismo que nosotros, el problema tal vez esté en que nuestra piedad está fallando en mostrarles que hay algo que nunca el hombre tendrá a menos que se reconcilie con Dios. Nuestra vida debe poder transmitir eso a las personas, por lo menos de nuestro entorno, que nos conocen. Ellos deben poder ver que nuestra vida no solamente es un asunto de moral, porque el evangelio está por encima de la moral. Lo que Dios nos ofrece no es una vida moralista. Es la pobreza de nuestra alma, hermanos, carente de la fe robusta, de la piedad madura, de un dominio propio inquebrantable, cosas que sí poseyeron los santos de la antigüedad, lo que hace que Satanás no requiera más que de unos pocos y débiles esfuerzos para empujarnos hacia el precipicio y salirse con la suya. ¿Por qué es que Satanás, sin lugar a dudas, que Satanás es un enemigo, es un león rugiente? No es un gatito, es un león rugiente. En verdad, tiene cierto poder. Pero nosotros declaramos lo que la Biblia declara, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Pero la pregunta es esta: ¿por qué Satanás no necesita más que de unas pocas y débiles artimañas para hacer que nosotros caigamos en pecados? ¿Por qué es que no podemos resistirlo? Como dice Efesios, por ejemplo, para que habiendo acabado todo, resistamos en el día malo y permanezcamos firmes. ¿Por qué? Y yo sospecho, hermanos, que la razón se debe a que no hemos dejado de progresar. Tal vez empezamos bien y se veía como el gozo de Cristo, la justicia de Cristo, la bondad de Cristo, el dominio propio de Cristo, que es fruto del Espíritu Santo, estaba progresando. Pero en algún momento del camino, tal vez, y solo tal vez, algunos de nosotros empezamos o dejamos de progresar en nuestra alma. Hermanos, con todo esto en mente, permítanme pasar algunas exhortaciones y aplicaciones prácticas. Entonces, lo único que he hecho hasta ahora es plantearles, y ruego a Dios que de alguna manera lo haya logrado, que yo haya logrado animarles a por lo menos considerar preguntarse
si en verdad su alma progresa. Y si esto es así, entonces se ha cumplido el objetivo de este sermón. Permítame hacer algunas aplicaciones prácticas en el tiempo que me queda. Primero, para los amigos. Queridos amigos, les animo a entender que el progreso de un alma, según el Santo Evangelio, comienza con la regeneración. Si aquí hay algún amigo que dice, ok, por fuera yo visto bien, por fuera tengo un buen perfume, por fuera tengo un buen carro en la casa, qué sé yo. Pero yo sé que en mi alma está todo desarreglado, está lleno de inmundicia, de suciedad, de maldad. Y aunque externamente me esfuerzo en esto, aquí y allá, no he podido limpiar mi alma y menos cambiarla, menos domarla. Spurgeon habla del alma como un animal salvaje, como un animal, como un potro al cual no puedes controlar. Y cuando yo leía eso, yo me identifico. El progreso del alma, según el Santo Evangelio, comienza en primer lugar con la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Ezequiel 36, 26 dice, el Señor antes de Cristo promete que vendría un día, dice así literalmente, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Ezequiel 36, 26. Querido amigo, ahora le hablo a usted. ¿Cómo puede progresar su alma? Esta es la respuesta del Evangelio. En primer lugar, el alma progresa cuando el alma es regenerada. ¿Qué es la regeneración? Es la obra poderosa y exclusiva de Dios, a través de la cual Él, su poder, obra en el alma pecadora un cambio, una transformación de su corazón, de su naturaleza, que de ninguna otra forma, por ningún otro medio, ningún hombre podrá realizar. La educación no resuelve el problema del pecado, de la inclinación hacia el mal que tenemos por naturaleza. La religión no lo resuelve, la educación no lo resuelve, la terapia no lo resuelve. En esta tierra no hay nada que proceda del hombre que pueda hacer que mi alma progrese de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, del pecado a lo santo. ¿Notan? Esta conjugación de palabras me está mostrando el progreso. Nacemos en tinieblas, debemos pasar a luz. Nacemos en pecado, debemos pasar a vida nueva. Pero ¿cómo ocurre eso? En primer lugar, no es una obra de los hombres. Necesitamos la gracia de Dios operando esta transformación, este cambio en nuestras almas. Y cuando la gracia de Dios, el poder de Dios opera esta obra en mi alma, entonces, y solo entonces, he sido hecho un cristiano y he pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y ese es mi primer progreso, digámoslo así, en mi alma. Así que la pregunta para ustedes, ¿tiene esto? No le estoy preguntando si viene a la iglesia hace 2 años, 1 año, 10 años. No le estoy preguntando si usted se bautizó, porque el bautizo no hace esta obra. El único que hace esta obra es Dios a través de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Así que este es el punto. Observen el versículo de Ezequiel, dice que Dios da una promesa y es esta. ¿En qué consistía la obra que Dios haría? Dice, les daré un corazón nuevo. Jesús en Juan 3 habla de lo mismo con otras palabras. Un nuevo nacimiento, operado por Dios, obrado por Dios. Esa es la obra de Dios. Y yo le ruego a usted, amigo, que si por la gracia de Dios ha entendido que necesita un cambio en su vida, ahora entienda esto. Ese cambio no es de forma, es de fondo. Entienda también que ese cambio lo opera Dios y solo Dios. Y lo que usted necesita hacer es ir a ese Dios en humildad, humillación, arrepentimiento y fe. Y mirar a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió
para salvarnos de nuestros pecados, mire a Cristo el Salvador. Ahora para los hermanos. Hermanos, les exhorto a ver entonces en este texto un deber, el deber de hacer progresar nuestras almas. Les exhorto a asegurarse de que su alma está progresando. Para lograrlo, les ruego que consideren estos consejos. En primer lugar, les exhorto a examinar si sus almas están progresando y avanzando. Pregúntese, ¿en verdad está muriendo en mí ese pecado dominante? ¿En verdad lo estoy matando? ¿En verdad está muriendo? Si no saben qué responder, pregúntele a su cónyuge, a su hijo. Pregúntele al cristiano más maduro que tenga cerca de usted, a su pastor. Ellos le ayudarán a ver con claridad la respuesta a esta pregunta. Usted llegó a la iglesia, usted antes de Cristo era orgulloso, soberbio, iracundo, si es una mujer vanidosa, tal vez irrespetuosa. El tiempo que ha pasado, ¿cómo va con eso? ¿En verdad está progresando en la santidad, muriendo a esos pecados? En segundo lugar, luego de esa evaluación sincera y humilde de su cristianismo, de su propia alma, les exhorto a quien corresponda esta exhortación a pedir perdón, porque algunos de ustedes tal vez debieran ser ya cristianos vigorosos en sus almas, pero por negligencia y descuido de este deber, algunos de ustedes son débiles, tal vez y solo tal vez piedra de tropiezo para otros y una carga para su iglesia. Y digo tal vez porque no los conozco, pero consideren seriamente, porque si no estamos progresando en el alma, ¿ha considerado usted, hermano, que si usted no está progresando como debe en su alma, tal vez, por ejemplo, usted es piedra de tropiezo para su hijo que no es cristiano, para su esposo, hermana, que no es cristiano? ¿Ha considerado que, por ejemplo, si usted no progresa en su alma, tal vez usted sigue siendo la misma irrespetuosa? Perdónenme, no pongo solamente un ejemplo que no sé, general. Entonces, ¿cómo va a progresar el evangelio allí en el corazón de ese hombre cuando Pedro dice que por la manera apacible, dulce de las mujeres, esos hombres pueden ser ganados para el Señor? Y ese principio aplica para muchas otras cosas. Entonces yo les ruego que se examinen. ¿Quieren tomar en serio este deber? Examínense y háganlo periódicamente. Les exhorto, hermanos, a que lo que resta de este año y el venidero, si Dios nos da vida, nos ocupemos con determinación y en dependencia del Espíritu de Dios de hacer que nuestras almas prosperen en pureza, amor, fe, dominio propio. Para eso pregúntese, ¿cuáles son los ajustes que debo hacer en mi vida privada, en mi matrimonio, en mi corazón, para asegurar el progreso de mi alma? ¿Voy a tomar en serio este deber? Entonces tiene que pensar, ¿cuáles son los ajustes prácticos en mi vida privada, en mi vida personal, en mis negocios, con mi familia? ¿Cuáles son los ajustes que debo hacer para asegurarme que mi alma está progresando? En el caso de algunos, tal vez no serán ajustes muy grandes. En el caso de otros, tal vez sí. Pero en todos, hermanos, valdrá la pena. Porque cuando usted mire cómo su alma vuelve a progresar, sigue progresando, y cuando usted mire cómo Dios derrama más bendiciones en su progreso, y cuando usted mire cómo Dios a través suyo lo está usando, usted sabrá que habrá valido la pena hacer esos ajustes. Que Dios nos conceda a todos gracia, hermanos, para poder avanzar en el progreso de nuestra alma.